Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Es un versículo bastante corto, pero muy importante. Vamos a meditar en el tema sobre la oración y tomando en cuenta que la oración, para mí, no sé, pero eso es lo que yo entiendo, que la oración es lo más importante que tiene la iglesia para llegar a Dios, para tener una buena relación con Dios. La oración nos une a Él. Obviamente la oración del justo, porque la misma palabra dice que la oración del justo, ¿qué? Puede mucho. Amén, hermano. Entonces dice 1 Tesalonicenses 5, 17. Orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Orad sin dejar de hacerlo. Orad sin cesar significa sin dejar de hacerlo. Amén, hermano. Sea lo que sea que esté pasando, no podemos dejar de orar. Ahora, entendemos que la oración es todo el culto. O sea, no solamente llamamos oración a cerrar los ojos y empezar a hablar. No, oración es todo lo que hacemos. O sea, todo ese tiempo que dedicamos aquí en la iglesia, ¿cierto? Eso es oración. Obviamente también en casa hacemos nuestro devocional, también es oración. Todo. Cuando hablamos en la Biblia de la palabra oración, estamos hablando de todo el culto, de todo ese vivir diario en Dios, desde que nos despertamos hasta que nos volvemos a dormir. Debemos estar siempre conectados al Espíritu Santo. No debemos desconectarnos en ningún momento del Espíritu Santo. Amén. Y les decía que la oración del justo puede mucho, porque está la oración que Dios no escucha también. Y encontramos la historia en la Biblia, ese ejemplo que hace Jesús a través del fariseo y el publicano, que dice que ambos fueron al templo, a la casa de Dios, a orar, a buscar la presencia de Dios. Y sucede que el fariseo, siendo una persona que trabajaba prácticamente para Dios, podemos decir así, porque el fariseo pues era parte del sacerdocio, o sea, los sacerdotes, la gente que trabajaba en el templo, en la casa de Dios. Esos eran los fariseos, eran sacerdotes, algunos eran escribas, otros eran, cumplían varias funciones dentro del templo. El templo era como una ciudad. En el templo vivían los sacerdotes con su familia, dentro de todo el lugar del templo, como, ¿qué les digo? Como un estadio, tal vez más grande que un estadio de fútbol y cosas así. Entonces el templo era muy grande y estaba amurallado. Y dentro vivían ellos. Era una ciudad ahí adentro, ¿cierto? Y los llamados líderes les llamaban fariseos y saduceos, que la vez pasada estábamos hablando de eso, que unos eran saduceos y otros fariseos, pero que hacían ese trabajo.
Y mire, es algo impresionante que el fariseo, que era un hombre que trabajaba en la casa de Dios, en el templo de Dios, su oración no era escuchada. Y sin embargo, el publicano no vivía en el templo, no trabajaba para Dios. Era una persona que andaba por ahí trabajando secularmente, dedicado a una vida desordenada, una persona que poco leía tal vez o conocía la Biblia. O sea, el fariseo era una persona que tenía mucho más conocimiento. Vamos a poner un ejemplo entre los líderes de la iglesia, que somos nosotros, los pastores y todas las personas que lideran en la iglesia, ¿cierto? Y la gente de afuera. Y de pronto el pastor está orando aquí de rodillas o de pie, como él quiera orar, y al lado hay una persona ahí de rodillas llorando y orando. Y ese es el ejemplo que pone Jesús. Y que Dios escuchó al que estaba clamando, el publicano que estaba clamando ahí de rodillas y pidiendo a Dios perdón por todas sus faltas. Llegó a Dios con un corazón humillado, reconociendo que él era un pecador. A veces nosotros no reconocemos que somos pecadores. A veces pensamos que en el día no hemos pecado, que pecó la persona de pronto que nos miró mal, que habló mal de nosotros, que el resto peca, pero nosotros no, porque nosotros oramos, ayunamos y venimos a la iglesia, por eso que nosotros no pecamos. A veces tenemos esa idea en nuestra mente. No, yo soy más justo que esa persona porque yo voy a la iglesia. No, yo soy mejor que esa persona porque yo voy a la iglesia. Yo soy líder en la iglesia, por lo tanto yo soy superior a cualquier otra persona. Esa era la mentalidad que tenía el fariseo. Eso que el fariseo dijo: yo no soy como ese publicano y no soy como el resto, porque yo doy todas mis ofrendas, mis diezmos, ayuno 2 veces por semana, por lo tanto soy superior a ellos. Eso está en Lucas capítulo 18. Y Jesús dice que el que regresó justificado a su casa fue el publicano, mas no el fariseo. Por eso que cuando nosotros vayamos a orar, tengamos en cuenta esto, no sentirnos superiores a nadie, porque si no, nuestra oración no será escuchada. Amén. Que a veces el enemigo maquina nuestra mente y nos hace pensar que somos superiores porque de pronto hemos estudiado esto y hemos estudiado lo otro, porque tenemos un título de pastor, de anciano de la iglesia, de líder, porque tenemos un título de profeta, de evangelista, de apóstol, de ministro y de no sé qué. Y por ahí es que queremos sentirnos superiores a los demás. Y no, delante de Dios nadie es superior a nadie, todos somos iguales. Meditemos en que nosotros somos padres. Y como padres podemos tener, digamos que 4 o 5 hijos, pero para ti todos tus hijos valen igual, ¿cierto? Tú no vas a decir, no, ese hijo mío me salió negrito, vale menos, y ese de allá me salió monito, vale más. No, ese me salió chiquitico, vale menos, y ese me salió grande, vale más. Nosotros no hicimos eso, ¿verdad o no? No, ese hijo mío es profesional y estudió y es médico y es abogado, pero ese otro hijo mío, él no estudió nada, él ahí se ha dedicado solamente a recoger cartones en la calle y venderlo. ¿Y tú qué dices? Que el que es profesional, los dos son tus hijos, pero tú dices que el que es profesional vale más que el que recoge cartones en la calle para ti. Claro que no. Y a veces uno está más pendiente del que tiene más necesidad, ¿cierto? Igual es Dios. Dios está más pendiente del que tiene más necesidad. O sea, no es que ama más al que tiene más necesidad, no es que le da más importancia al que tiene más necesidad, sino que el que tiene más necesidad es el que necesita más ayuda. Por lo tanto, hay que brindarle más ayuda, ¿cierto? Y así es Dios.
Entonces, dicen, no es que yo soy el ministro, el todopoderoso de esta iglesia, por lo tanto yo soy superior a los demás. Dice Dios, no. Yo te di ese título, yo te di ese lugar, yo te di esa posición. Yo te recogí de allá del mundo, de lo vil, de lo despreciable y te puse aquí. Pero no para que te sientas superior a tus hermanos. Porque yo puedo ponerte allí en la silla a ti y uno de los que está allá sentados ponerlo acá. Dios puede hacer eso, o no puede hacer eso Dios. Por eso que Dios dice que Él está lejos de los soberbios, de los altivos, pero está muy cerca de los humildes. Amén, hermano. No somos superiores a nadie, no lo somos. Y nos manda a respetarnos los unos a los otros. El problema está cuando me faltas el respeto. O yo te falto el respeto. Sí, yo soy el pastor, pero yo no puedo faltarte el respeto. Y si por A o B te falta el respeto, perdóname. ¿Verdad o no? Pero tú tampoco por eso vas a faltarme el respeto a mí. No es justo. Amén. Una vez una hermanita le faltó el respeto a la esposa del pastor. Usted no es nadie, el pastor sí, porque él es el pastor de la iglesia, pero usted no es ni la pastora ni nada. Además, en la Biblia no habla de pastora. Y la trató mal y en la calle, así prácticamente después del servicio, ahí en una reunión y la trató mal. Y el pastor no estaba. Y después el pastor se entera. Y la puso en disciplina a la hermana porque ella no tenía ningún derecho a tratar ni a la esposa del pastor ni a ningún hermano de esa manera. Y ella era un líder. ¿Por qué el pastor la puso en disciplina? Porque a veces eso ayuda a que la persona recapacite, piense que no debe faltarle el respeto a nadie. A mí me pusieron en disciplina. Yo sé lo que es una disciplina de hombre y sé lo que es una disciplina de Dios. Yo sé, en algún momento les contaré ese testimonio de que el hombre me disciplinó, pero también me disciplinó el Señor. Y me quitaron el cargo de pastor y todo. Quedé 0. Mire, hasta que Dios nuevamente me volvió a llamar. Y uno aprende a valorar. La disciplina con amor enseña. Amén, hermano. ¿Dios qué hace? Al hijo que ama, ¿qué? Lo disciplina, lo corrige. Aquí mi Biblia dice que lo disciplina. La disciplinar tiene que ver también con educar, tiene que ver con volverlo al lugar correcto. Disciplina, disciplinado, ordenado, ¿cierto? Da sabiduría, da entendimiento, No, la disciplina enseña, a mí me enseñó mucho. Yo creo que si no hubiese pasado por ahí, hoy no estaría aquí. Me sirvió vivir esa experiencia. Fueron más de 3 años disciplinado por Dios. Mírenme, hasta que dijo el Señor, ya Guillermo, creo que ya aprendiste, te mantuviste firme, porque sí, yo seguía orando, ayunando, buscando a Dios, seguí. Ya no estaba pastoreando y me preguntaban, ¿y tú por qué no estás pastoreando, hermano? Bueno, yo decía, no sé, hermano, no sé. La verdad que habían cosas que todavía no entendía, hasta que entendí. Y después le digo al Señor, gracias, Señor. Porque todo lo que nos pasa en el Señor nos ayuda para bien. Amén, hermano. Entonces, cuando nosotros queremos entrar a una oración que realmente traiga buenos resultados, tenemos que tomar en cuenta también eso, cómo llegamos delante de Dios. Porque tú puedes pasar todo el día orando, tú puedes ayunar 2 veces por semana como el fariseo, 3, 4, las que quieras.
Y muchas personas se golpean el pecho de que ellos son los que más ayunan en la iglesia. Mira, se jactan de que son los que más oran en la iglesia. Caen en el error del fariseo. Porque el Señor dice que cuando ayunes o estés buscando a Dios, dice lávate la cara, que no se te note. O sea, en pocas palabras está diciendo, eso manténlo en secreto. Amén. Y también dice que la mano izquierda o la derecha, no sé, que no sepa lo que hace la otra. También lo dice la palabra. Todo lo que hagas, hazlo en secreto. Porque todo lo que tú haces en secreto, tu búsqueda del Señor en secreto, Él dice que lo recompensará en público. Porque el humilde busca a Dios, ¿qué? En secreto. Él no anda que todo el mundo lo vea, como el fariseo. No. Y no estoy hablando de todos los fariseos, sino del fariseo de la historia, porque también habían buenos fariseos. Amén, hermano. Hombres que buscaban a Dios. Bueno, y hay que entender que en el Antiguo Testamento hay una oración sin Cristo. A ver, ¿cómo así? Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento ya estaba Jesús, y en el Antiguo Testamento no estaba Jesús. Entonces la oración del Antiguo Testamento no es en el nombre de Jesús. Si usted ve en el Antiguo Testamento, todo es una oración de intercesión por medio de los sacerdotes. Eran pocas las personas que iban directamente al lugar santo o santísimo. Dicen que no podían entrar al templo, muchos se quedaban afuera, desde afuera oraban. O sea, no les estaba permitido entrar. Acercarse lo más posible y desde ahí orar. Pero los que en realidad intercedían por el pueblo eran los sacerdotes. Y especialmente el sumo sacerdote. El que intercedía. Miren, casi la gente no oraba, era muy poco. ¿Y por qué? Porque había esa limitación. No estaba Jesús todavía. En el Nuevo Testamento ya es en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre será hecho. En el Antiguo Testamento la gente buscaba al rey cuando tenían ciertas necesidades ya de leyes humanas, materiales y todas esas cosas, de pedirle ayuda económica o pedirle un terreno donde vivir, y todas esas cosas iban al rey en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, ¿quién es nuestro rey? Jesucristo. Amén. En el Antiguo Testamento habían jueces y que también solucionaban los problemas. Y en el Nuevo Testamento tenemos nuestro abogado. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo. En el Antiguo Testamento habían profetas, los cuales hablaban de parte de Dios, y mucha gente iba a buscar esos profetas para pedirles que les den una palabra de parte de Dios. Y en el Nuevo Testamento tenemos la palabra, y la palabra es Cristo. Amén. O sea, Cristo es en el Nuevo Testamento. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es nuestro intercesor. Pidan al Padre en mi nombre, dice el Señor, todo lo que pidan será hecho. O sea, cambian muchas cosas. Cambian muchas cosas. Y en el Nuevo Testamento lo que tenemos que entender claro para que nuestra oración tenga buen resultado es humildad y santidad. Santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, tomemos en cuenta todas esas cosas. El crecer espiritualmente depende de eso. Ahora, cuando vamos a orar, ¿qué pedimos?
dentro de lo que sí se puede pedir y lo que no se puede pedir en la oración. Porque Jesús dice, todo lo que pidas será hecho, sí, pero todo lo que pidas de lo que sea realmente que esté dentro cierto, de lo que se puede pedir, no de lo que no se puede pedir. Y la oración se puede acompañar con el ayuno y se puede acompañar con la vigilia, la oración. Mire, con alabanzas, porque usted antes de pedir a Dios, usted puede ponerse a cantar, alabar al Señor. Después que ya alabó al Señor, puede empezar a meditar en la palabra. Y después que ya meditó en la palabra, ya usted puede orar. Mire, no es primero la oración. Ahora, muchas personas oran solamente porque quieren algo de Dios. O sea, algo material, algo físico, algo terrenal. Una situación incómoda que tienen y ese es el momento donde corremos a Dios. Pero no debería ser así, sino que nosotros nos acerquemos a Dios como un hijo se acerca a su padre, como un amigo se acerca a un amigo, alguien especial, que no solamente lo buscas cuando tienes necesidad. La mayoría de nosotros, el mundo, este mundo en el cual vivimos, nos ha vuelto personas ¿cómo se dice? Personas que les gusta estar viviendo de los demás, o sea, ¿cómo se dice? Siempre estamos pidiendo cosas a los demás. Siempre estamos dependiendo, pero poco sabemos dar amor, poco sabemos disfrutar a la persona. Había un padre que tenía 2 hijos. Un hijo siempre estaba buscando a su padre porque tenía una necesidad de dinero, de cosas así, que le solucione problemas, que tenía problemas con la justicia, que tenía problemas de esto, que tenía problemas allá, que tenía deudas, que tenía que ir al médico, necesitaba dinero, que no sé qué. Y él siempre venía al papá a tocarle la puerta y ya el papá sabía que él venía por plata. Y venía, ay papá, papito, que mira, que y el papá le dice, ve al grano, ¿qué quiere? Porque ya lo conocía. Ah, no, es que necesito esto. Ah, bueno, listo, toma. Le daba. Ah, bueno, papá, le daba un abrazo, gracias, y se iba. En cambio, el otro hijo nunca le pedía nada a su papá. Él fue desde pequeño muy obediente, muy inteligente, muy prudente. El papá lo supo aconsejar, ¿cierto? Los abuelos también muchas veces también nos aconsejan cuando están con nosotros. Y él iba mirando que toda su familia era gente trabajadora, gente que estudiaba, se preparaba, gente que no le gustaba depender de nadie, sino que cuando llegaban a cierta edad ellos ya podían depender de sí mismos. O sea, ya aprendían a ganarse los pesos. Hace 15, 20, 25 años, ya ellos no necesitaban que papá les dé 10,000, 20,000 ni nada. Ellos mismos se ganaban ya su sueldo. Se iban a trabajar en una tienda ayudando a vender, a limpiar, a arreglar. Ya ellos ponían su hoja de vida por ahí para que les consigan trabajo. Mira, tía, consígueme un trabajo. Abuelo, consígueme un trabajo, tía. Pero ellos no eran de pedir, sino de que tú lo ayudaras, pero a conseguir un trabajo. Entonces este muchacho, pues, él venía a visitar a su papá y el papá sabía que ese muchacho no le iba a pedir nada.
Es más, el papá le decía, hijo, si necesitas algo me avisas. Sí, papá, no te preocupes, que si yo necesito algo yo te aviso. Y él llegaba, más bien le traía al papá un regalito, cualquier cosa le traía a su papá. Y ese papá se daba cuenta que ese hijo sí lo amaba, que ese hijo venía a él no a pedirle cosas materiales ni nada, sino que venía a verlo. Que cuando ese hijo le daba un abrazo a su papá, ese papá hasta lloraba abrazándolo a ese hijo, porque sabía que ese hijo venía a él por amor, no venía a él por necesidad de cosas materiales. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Eso es maravilloso y eso es lo que tenemos que entender cuando nosotros vamos a orar. ¿Qué le debes pedir a Dios? ¿Qué le debemos pedir a Dios cuando vamos a orar? Sabiduría. ¿Qué le pidió Salomón? Sabiduría. Sabiduría. ¿Por qué le pidió sabiduría? Porque Salomón sabía de que él era capaz de hacer muchas cosas. Si tenía manos para hacer muchas cosas con sus manos, si tenía pies para hacer muchas cosas con sus pies, si tenía ojos para ver, oídos para oír, mente inteligente. Él no era una persona normal. Hay una diferencia entre una persona normal que no piensa bien, que no ve bien, que no camina bien, que no tiene fuerza, que no tiene esto y el otro. Bueno, a ese sí hay que ayudarlo, cierto. Pero si yo soy una persona normal, ¿cómo es que le voy a pedir, Señor, mándame 1 millón de pesos? El Señor va a decir, ¿cómo? Ve a trabajar, cabezón, que para eso te he dado las manos, para eso te he dado los pies y te he dado la inteligencia. ¿Por qué no has estudiado? ¿Por qué no te has preparado? ¿Por qué no te has capacitado? ¿Por qué no vas a buscar trabajo allá? Mira aquí, allá y hazlo bien. Si vas a hacer no sé, vas a barrer una casa, bárrela bien para que te vuelvan a buscar. Si vas a construir algo, hazlo bien para que te vuelvan a buscar. Porque Dios nos ha dado capacidades para hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a Dios? Sabiduría. No le pidas dinero. Dios no te va a dar dinero. Tienes que ganártelo, porque el Señor dice que el que no trabaja, así que no le pidas dinero. No, Señor, consígueme 1 milloncito de pesos, Señor, que mira, aquí dice el Señor, no. Olvídate, esa es mala petición. No me pidas dinero. A menos que ya tengas una edad avanzada y no puedas trabajar y no sé qué, y le digas, Señor, o estás delicado de salud, entonces le digas, Señor, no es porque soy un ocioso, no es porque soy un descuidado, es porque no puedo. Y entonces el Señor va a decir, sí, es verdad, no puedes. Voy a buscar a alguien que te ayude. Y Dios busca a alguien que nos ayude. Pero sucede que Dios busca a alguien que nos ayude y nos ponemos pesados, tóxicos, con esas personas que Dios nos manda que nos ayude. Y Dios dice, oye, me pediste ayuda, te mandé ayuda y estás tratando mal a la persona, una más y te lo quito. Y ahí estamos de tóxicos, que hasta los hijos no quieren estar con nosotros. No, hombre, ese viejito es pesado. No. Ponle una empleada ahí que lo cuide. Y la empleada llega a cuidarlo y en una semana la empleada renuncia. No, yo no cuido a ese viejito. No, Señor, así me paguen 1 millón diario de pesos, yo no lo cuido. Es demasiado pesado. No me deja sentarme ni un momento, ni comer, ni descansar, ni nada. No. Y todo le molesta, todo le apesta, todo le fastidia y no sé qué. No, es que tampoco es así.
Por eso hablaba al principio de ¿qué? Del respeto. Amén. El respeto. El respeto. Si tú respetas a tus semejantes que te rodean, tendrás gracia delante de todo mundo. Y te van a recomendar donde quiera que tú vayas. La gente te va a recomendar y dicen, no, ese muchacho es muy respetuoso. Esa señora es muy respetuosa. Y te recomiendan. A ojos cerrados te recomiendan y dicen, no, cójalo para que le trabaje. Es ordenado, de palabra, respetuoso, humilde. No, hombre, no. Eso la gente te va a buscar como un hermano que es albañil y hace unos trabajos espectaculares. Y él dice, mire, pero búsquese otro porque yo no tengo tiempo. No, yo lo espero, dice el cliente. Termine que yo lo espero, pero yo no le voy a dar a otro que haga este trabajo, porque yo ya me acostumbré con usted porque usted hace los trabajos muy bonitos. Y lo busca. Y a esa persona le sobra trabajo. Ya vemos personas que nadie nos quiere dar trabajo. Hermano. No hay trabajo. Decimos, ¿cómo que no hay trabajo? Trabajo hay en abundancia. Los que no hay es quien lo haga bien. Eso es lo que no hay. Y eso somos nosotros. Y entonces a veces, Dios, ayúdame. El Señor dice, ¿cómo te ayudo? Si tú no tienes interés de nada. ¿Qué hago por ti? ¿Qué puedo hacer por ti si tú no te afirmas, no te centras, no? Por eso les hablaba yo de la vez que Dios me disciplinó. Yo era muy desordenado. Estaba aquí y después al siguiente día quería estar allá y después andaba saltando de aquí y de allá. Y Dios dijo, no, Señor, así no es guerra. Si vas a andar saltando de aquí y de allá, vete a saltar por otro lado, pero aquí no vas a andar saltando. Aquí tienes que centrarte. Y entonces, después le digo, Señor, ahora sí, ya no voy a andar saltando, ahora sí, ya aquí me quedo quieto. Y así fue. Uno aprende, hermano. Amén. Entonces, hay que saber pedir. La oración tiene que ser con mucha inteligencia. La oración sirve también cuando estás en un problema del cual de pronto tú no sabes cómo salir. No sabes, o sea, estás como quien dice sin brújula. Tu mente no da para más. Y entonces es ahí donde le pides a Dios en oración, en ayuno, la vigilia de la noche, como quieras. Tú eliges. A veces el Espíritu Santo mismo te guía a vigilar en la noche o en el día a buscar a Dios en ayuno.